Hola, estamos aquí con Jorge Díaz Martínez en la Casa del Libro porque Jorge va a tener un encuentro con sus lectores en el Club de Lectura de Poesía de la Casa del Libro, que se reúnen los segundos martes de cada mes a las 7 de la tarde. Y hoy hablará de su poemario la piel de la memoria. Jorge nació en Córdoba en 1977, pero ha vivido en Granada, en Barcelona, en Dalian, China, diplomado en Filología Hispánica, y luego se fue a Granada a estudiar Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, en el que consiguió la licenciatura, hizo cursos de posgrado y actualmente está haciendo el doctorado con la tesis sobre poesía española. En el 2004 recibe el cuarto premio Vicente Núñez con su poemario La piel de la memoria, que es el poemario que hoy vamos a tratar, y en el 2006 el premio Arcipreste de Ita con su libro, también poemario, Almizcle y tabaco. Ha trabajado de profesor de español como lengua extranjera en Barcelona y como lector en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian, China. Sus poemas han aparecido en diversas revistas españolas como Extramuro, La hamaca de lona, Casa tomada o Espacio habitado. Publicó columnas de opinión en El Ideal, colabora con reseñas literarias en revistas como Paraíso o Culturama, ha participado en ferias de libros y congresos como Cosmopoética, así como en el primer Congreso Internacional de la Asociación Española de Teoría de la Literatura. Aparece en varias antologías como Andalucía viva de Andalucía, Poesía viva de Andalucía, Terreno fértil, Un ámbito poético y El mercado de los pájaros. Sus poemas han sido traducidos al inglés y adaptados a la pantalla dentro de un proyecto de cine experimental exhibido en festivales como Argos en Bruselas y Darkling en Dublín. ¿Por qué te inclinaste por la poesía, Jorge, y no por cualquier otro género literario? Bueno, en realidad eso fue una etapa posterior, ¿no?, a mi, digamos, proceso de convertirme en escritor. Porque realmente cuando yo empecé a apreciar la literatura, mi acercamiento fue hacia la prosa, antes que hacia la poesía, ¿no? Yo he sido un lector de prosa, de novela, principalmente durante muchísimos años antes de que se me ocurriera, ¿no?, aficionarme a leer versos. Pero sí, el hecho de haber sido un devorador de libros, ¿no?, cuando era pequeño, ¿no?, pues sí te facilita, ¿no?, a tener una actitud más abierta cuando a lo mejor en el colegio, en el libro de texto, te encontraba un texto en verso que pues muchas veces no era muy apreciado, ¿no?, por la mayoría de compañeros, pero que a mí sí me interesaba, ¿no?, y me llegaba más, ¿no?, y quizás fue ahí, ¿no?, en los poemas de los libros de texto, ¿no?, el primer acercamiento, ¿no?, que yo tuve, que realmente algunos estaban muy bien, ¿no?, vienen los mejores poetas, ¿no?, y poemas seleccionados que realmente están puestos precisamente ahí, ¿no?, para que algunos mordamos el anzuelo de la literatura. Para atraernos. Sí. ¿Cuándo y cómo empezaste a escribir? ¿Cómo fue tu inicio? Vale. Esta realmente es una historia un poco graciosa, ¿no?, porque aparte de cuando ya era muy niño, muy en la infancia, que siempre a lo mejor te mandaban en la escuela a escribir algo, pero es gracioso cómo empecé yo realmente a escribir poemas, ¿no?, y a sentirme identificado con lo que yo escribía, y fue porque descubrí unas cartas de mi hermano mayor, ¿no?, que él secretamente pues enviaba a la que en ese momento era su enamorada, ¿no? Y claro, eran cartas en verso que encima él había copiado también, ¿no? Pero yo eso no lo sabía, ¿no? Entonces él, claro, la había copiado a su modo y tal, y yo, claro, también tenía por aquel entonces una chica de quien estaba enamorado. ¿Qué edad tenías?
Pues eso era primero debut y segundo debut. Claro, una chica, no voy a entrar ahora en mayores cotilleos, ¿no? Pero era esa edad, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me parece buena idea y empecé a copiar las cartas de mi hermano y escribirle poemas a ella, pero no pude evitar también en eso que copiaba pues poner un poquito de mi parte, ¿no? Que no todo fuera copiado, entre otras cosas porque había cosas que no podían copiarse, ¿no? Ya se notaría, la chica hubiera dicho, esto no es para mí, ¿no? Entonces tenía que cambiarlo. Y ahí un poco fue cuando empecé. Jorge, eres cordobés y Córdoba es una ciudad con mucho peso en poesía, no solamente por su Festival Internacional de Poesía, Cosmopoética, que podemos decir que es el mejor o de los mejores de España, sino también porque es una ciudad que tiene muchísimos poetas y poetas muy reconocidos, como Pablo García Casado, Elena Amédez o Joaquín Azaustre. ¿A qué crees tú que es debido este boom de la poesía en Córdoba? Pues sí, es cierto, y la verdad es que no es por ninguna casualidad, ¿no? Que haya habido ese boom, ¿no? Que mencionabas. Si hubiera que buscar las causas, en específico, aparte de una tradición mucho más antigua, ¿no? de tradición en Córdoba, pero buscando las causas más recientes, pues podríamos empezar por el grupo cántico, ¿no? Que aunque parezca que hace mucho tiempo, pero ha seguido de alguna manera presente en las siguientes promociones de creadores que ha habido en Córdoba, con autores como Pablo García Baena o pintores como Ginés Liébana, que realmente sí han estado muy en contacto con la poesía que se ha estado escribiendo en Córdoba hasta ahora mismo, ¿no? Y después de Cántico hubo otro grupo de autores, Antorcha de Paja, en el que está, por ejemplo, Francisco Gálvez, y que, al igual que con los de Cántico, también han ejercido un papel fundamental a la hora de dinamizar, promover, por ejemplo, editando la antología que sacaron de poetas andaluces heterodoxos, que es una antología hoy desgraciadamente no muy recordada, haría falta sacarla más de las bibliotecas, y que algunos de sus miembros, por ejemplo Francisco Gálvez, sigue muy implicado en la vida cultural y literaria específicamente, ¿no? En Córdoba. También ha habido personas en concreto, ¿no? Como Pedro Rosso o Pedro Ruiz, que han hecho por ejemplo, estos hicieron un taller, bueno, eran taller y lectura en la Casa del Potro de Córdoba, en la que invitaban durante los principios de los 90, invitaban a autores que eran importantes a nivel nacional. Y en ese taller pues asistieron, por ejemplo, poetas que a día de hoy son también muy importantes, como Pablo García Casado. Pues su formación tuvo lugar en estos talleres que organizaban. Y también, poco después, esta tradición de talleres, ¿no? Y de poetas que enseñan unos a otros siguió. Y fue donde, por ejemplo, yo ya tomé contacto con el grupo de autores de mi edad, como serían Juan Antonio Bernier, Juan Carlos Reche, Raúl Alonso, Rafael Antúnez, Eduardo Chivite, que estuvimos participando en algunos de estos talleres literarios de creación, ¿no? que ocurrían alrededor del aula de poesía de la Facultad de Córdoba. Incluso algunos de estos poetas, ¿no? Como Juan Antonio Bernier, Juan Carlos Reche, Francisco Nieva, también durante un tiempo dirigían revistas literarias como Zarisma, en la que publicaban poetas también de todo el ámbito nacional, venían a la facultad. Jorge, actualmente estás haciendo el doctorado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
en la Universidad de Granada. ¿El Plan Bolonia para mejor o para peor? Mi opinión respecto al Plan Bolonia, pues, como no puede ser de otro modo, está en la línea de la opinión que han expresado ya multitud de intelectuales de izquierda, ¿no? Intelectuales de izquierda, incluso muchísimos profesores, por supuesto, muchísimas manifestaciones de estudiantes que todos vienen a denunciar un poco lo mismo, ¿no? Que es de alguna manera, una intromisión, ¿no?, del poder económico dentro del orden académico, ¿no? Tu tesis trata sobre poesía española. En las últimas antologías nacionales ya hablan de una poesía actual, heterogénea, más compleja. Parece que quedó atrás la diferencia, los dos bloques entre poesía de la experiencia y poesía de la diferencia. Y tú, en tu blog, Jorge Díaz Martínez, has publicado los 10 mejores libros de poesía del 2010. Coméntanos sobre cuáles los criterios, los autores y sus libros. Estoy de acuerdo en que ahora mismo estamos viviendo en el panorama poético español un momento de implosión, un momento de riqueza, de nuevos autores, de heterogeneidad, de nuevas estéticas, y viene a ser una respuesta a unos años en los que realmente ha habido una hegemonía muy grande de una poética concreta, de la poesía de la experiencia, y que, sin querer simplificar la dinámica literaria a la conocida ley del péndulo, porque las cosas no son tan sencillas como que en poesía, incluso en narrativa, ¿no?, se evoluciona de una poesía más sencilla, más clara, más directa, a luego a una barroquización del lenguaje muy retórico, muy oscuro, muy exuberante, sin ser tan simple. Sí es cierto que hemos pasado de un momento que podríamos decir de una poesía bastante clásica y bastante clara, porque en lo que se llama poesía de la experiencia de los 80 en España sí que predominan algunos principios poéticos, como son la claridad del lenguaje de los poemas, que sean poemas comunicativos, incluso se le ha llamado poesía figurativa, ¿no?, a un momento en el que ahora, primero, no existe una, digamos, bueno, más que no exista, que se está saliendo, ¿no?, de ese momento en el que había una poética central grande y fuerte, en el que ahora todas las pequeñas poéticas periféricas pues están creciendo y están, digamos, ocupando el centro del sistema poético. Y todo eso ocupa una riqueza en el que no es simplemente que haya muchos poetas que estén escribiendo de otra manera, sino que hay muchos poetas que están escribiendo de maneras muy diferentes. La poesía, desde una poesía totalmente revolucionaria, exuberante, llena de imágenes, muy culta, de referencias intelectuales, de la tradición alemana, de la tradición francesa, de Lorca, como es la poesía de Juan Andrés García Román, a poesías que no tienen nada que ver con eso, pero tampoco con la poesía de la experiencia, como es la que lleva escribiendo desde hace muchísimos años un poeta como David González, o los poetas que se sitúan en una especie de poesía social, que Jorge Riechmann, ¿no? Jorge Riechmann o Antonio Orihuela, también poéticas más o menos marxistas o no marxistas, pero que sí ponen el acento en la denuncia social, ¿no?, y en una serie de reivindicaciones, ¿no?, y que también comparten a lo mejor pues ese lenguaje cercano, comunicativo. Y luego están, por ejemplo, toda la serie de poetas que, partiendo o heredando la poesía de la experiencia, intentan renovarla, revolucionarla,
salirse un poco de lo que era el típico poema de la experiencia con una anécdota y una moraleja al final, y hacen eso pues por la vía de la intelectualización de las imágenes o de un mayor simbolismo. En cualquier caso, a mí sí me parece que estamos en un momento de barroquización del lenguaje, ¿no? De versos que se hacen más largos, más exuberantes, como los de Elena Medel, por ejemplo, o los de David Leo García. En cuanto a ese resurgimiento de una especie de neosimbolismo que ya estaba en Luis Muñoz, pues Juan Antonio Bernier también lo practica. Tenemos también poetas místicos como Raúl Alonso. En fin, son tantas cosas que se está haciendo que es muy difícil resumirlo en una misma cosa, pero lo que sí está claro es que son muchas, ¿no? Es una gran diversidad de escuelas, de tendencias, ¿no? Y bueno, es muy positivo. ¿Crees que la historia de la literatura hace justicia? ¿Que son todos los que están todos los que son? ¿Qué y quiénes influyen en que un escritor sea reconocido o no? Sí, es una pregunta un poco compleja realmente. Y hay un tópico de la literatura entre escritores que lo que dice es que no importa, si un autor es bueno, no importa que los editores no le hagan caso, que no gane premios, que no sea conocido. Que si lo que se escribe es bueno, pues al final, cuando en el futuro, pues realmente ese poeta llega y se conoce. Y realmente quizá la respuesta esté ahí, en el periodo de tiempo que es necesario para que la literatura de calidad llegue, ¿no? Yo sí tengo esa confianza en que tarde o temprano, cuando alguien ha escrito una obra de calidad, aunque en su momento no haya sido completamente reconocido, pues termina llegando a la literatura, aunque sea con un par de siglos de retraso, ¿no? Pero al final yo creo que sí que llega. Otro tema es si todos los que están son. Y evidentemente hay mucha gente escribiendo y publicando que normalmente suelen ser tachados como malos escritores, ¿no? Y que todos los escritores les gusta no decir, no, ese no es escritor de verdad. Pero realmente yo no entraría en ese tipo de divisiones entre están todos los que son todos los que están, porque realmente todos los que están son. Todos los que están son. Sería imposible concebir la literatura si no fuera por toda esa serie de cientos, de miles de escritores que escriben como a ellos les gusta, como a ellos pueden o como les da la gana, ¿no? Y que si no fuera por eso no existiría ese magma de cientos de poetas, de escritores, de narradores que van llenando las librerías y las pequeñas editoriales, y de entre todos ellos de vez en cuando pues surge un genio. Pero si no estuvieran, no surgiría ese genio. Agradecemos a Jorge que nos haya acompañado y tan amablemente haya realizado nuestra entrevista, nos haya contestado nuestras preguntas y de manera muy interesante, y os dejo con él y con su poesía, que nos recitará un poema. Fotos en un cajón. Cada verano traza una distancia infranqueable entre el hombre que fuimos y el que somos. De vez en cuando, aquel viejo cajón que nunca encaja pierde su llave entre las manos y deja en la memoria, como un álbum abierto, los nombres y las fechas impresas sobre años que muchas veces cuesta trabajo colocar. Hay algunos que llevan una marca indeleble escrita en color rojo, subrayando una noche, una voz,
un espejismo. Ella me dio una flor y por su culpa escribí 2 poemas hablando de la vida. No sé, tal vez el tiempo. Cada cual tuvo entonces un origen distinto y fueron las palabras como un juguete nuevo y fresco que morder. Pero las cosas no superan indemnes el filtro del dolor y a todo el mundo alguna vez le pasa revista el desengaño, como la flor absorta entre las páginas del viejo diccionario enciclopédico, hibernaron desecas las palabras, pero no hubo verano para ellas. Cruzo el parque y bebo en la fuente conocida, y no es extraño sentir en cada sorbo un verso disecado.